Muy simplemente quería verdaderamente agradecer a los intervenientes que se juntan a nosotros y naturalmente a las dos profesoras que nos acompañan en este evento que tiene muchos aspectos. Está en el marco de la iniciativa que estamos llevando a cabo de Montevideo, una capital de cultura italiana, como no podía ser la epopea de Garibaldi y Anita también tomada en consideración en este marco. Y agradecer también el NAF que nos está acogiendo y todo el respaldo que el Ministerio de Educación y Cultura nos ha dado en este periodo. Otro aspecto no secundario, me parece que casi es la primera iniciativa en el nuevo mundo del post-COVID, no sea porque la profesora Cavicchioli ha podido entrar aquí sin particulares necesidades o autorizaciones. Es así que yo espero sobre todo que arranque para nosotros una vida mucho más normal. Dicho esto, una palabra también a mi colega, el embajador de Brasil, que se une a nosotros. Y esto porque yo creo que detrás de la historia de Anita Garibaldi hay muchos aforismos. Una mujer que daba un enorme respaldo a Giuseppe Garibaldi, como parece que las mujeres que después lo han acompañado no han podido hacer, entonces una mujer única. Una figura que junta también tantos países, Brasil, de donde viene, de donde ha nacido, Montevideo, donde se encuentran, Italia, donde cumple los últimos meses de su vida, digamos, y donde dio también una inspiración muy fuerte al impulso, digamos, revolucionario de Garibaldi. Bueno, no voy a hablar más porque no soy competente en elaborar más este tema, pero agradezco a las dos mujeres que van a hablar de una grande mujer. Gracias. Me quedé esperando el presentador, pero parece que no. Ya está. Va a empezar la profesora. Muchas gracias, embajador. Saludo a ambos embajadores y a todos los aquí presentes. Es un lindísimo marco de público y como el embajador muy bien decía, qué falta nos hacía volver a todas estas cosas. Saludo muy especialmente a la profesora que ha cruzado el océano para hablarnos de una mujer maravillosa, así que yo me llamo Ana Ribeiro y Anita Garibaldi también. Y una vez, hace ya algunos años, en la casa de Garibaldi, que es un museo que pertenece al acervo del MEC, di una charla que muy graciosamente se llamó Ana Ribeiro por Ana Ribeiro. Era un compromiso terrible porque así, a esta distancia en que lo tengo a usted, embajador, estaba sentado el expresidente Julio María Sanguinetti. Me temblaban las uñas, los pies, todo. Porque él sabe mucho de historia, porque dije, donde me equivoque sobre un personaje colorado, el problema va a ser grande. Bueno, con la profesora tuvimos un intercambio muy breve vía mail, en la cual ella me dijo, profesora, ¿usted qué piensa hacer? Y yo, bueno, lo que usted diga, hay que hablar de Anita Garibaldi, ¿cómo quiere hacerlo? Y ella dijo, hablemos de las múltiples Anitas. Y yo tenía algunas en mi cabeza, o yo creía que era una, y fue Silvia a hacerme ese desafío, y resultó fantástico porque en las últimas 2 semanas no paré de pensar en cuántas Anas Ribeiro de Garibaldi había en mi cabeza y en los libros y en los mitos y en las historias de Uruguay, Brasil e Italia, que son fundamentalmente aquellos países
en los que ella tuvo actuación, connotación. Y bueno, voy a intentar retratarles por lo menos a tres, que creo que son las que llegué a ver. Y probablemente haya más y probablemente construyamos más, porque los personajes históricos que trascienden más allá de su momento y llegan a eso tan esquivo que es la posteridad, son recreados una y otra vez por cada generación, por cada pueblo, por cada rincón. Entonces, hay tantos Garibaldis como Anitas Garibaldis, como tantos Artigas, como tantos Fructuoso Rivera. Hay para cada época, para cada demanda, para cada momento. Ese metamorfoseo permanente de los personajes históricos es una necesaria e indispensable adecuación de los personajes del pasado a la lectura que se hace siempre en clave de presente y por lo tanto va con nuestras necesidades a cuestas y va sobre todo con la capacidad que tenemos de ver o entender algo en un momento dado y que no es la misma para las generaciones siguientes. Así que en esa adaptabilidad voy a intentar hacer una síntesis de aquellas tres Anitas. Yo creía que conocía una de la que sabía los datos que básicamente se encuentran en cualquier texto al que uno se aproxime. Anita nace en 1821, eso es, nace en el momento en que en nuestro territorio estábamos viviendo lo que se llama la provincia cisplatina. Es ese periodo del cual sepa-lo, señor embajador de Brasil, en Uruguay casi no se escribe, casi no se enseña. Nos da todavía mucha vergüenza haber formado parte del imperio de Brasil, primero el reino de Portugal, Brasil y Algarve, y luego del imperio brasileño. Fueron 11 años, como fue el ciclo artiguista, pero no nos gusta nada hablar de esos 11 años, ¿no? Más bien lo retaseamos, nos cuesta explicarlo. Yo misma, historiadora ya recibida y en ejercicio, tuve una especie de gran sorpresa un día cuando llegué a un museo brasileño y decía 1821, periodo de expansión platina. Para nosotros es dominación luso-brasileña. Así que ella nace en medio de ese periodo que ambos países contamos distintos, ¿no? Y en el que Brasil había extendido su territorialidad y nos incluía. Nace en un periodo, por lo tanto, clave para todas nuestras independencias. Nace después del año terrible de 1820, el año de las anarquías y del gran desorden para todas las provincias, que luego serían un país independiente, pero que no lo eran en ese momento. Nace en una zona, Santa Catarina, Laguna, en donde la influencia de Río Grande do Sur era muy cercana y en donde, al igual que en Río Grande do Sur, rápidamente, cuando ella tenía apenas 18 años, iban a estallar movimientos separatistas influenciados por los castellanos, que hasta el día de hoy son bastante desconfiados del resto del cuerpo político de Brasil, como proclives a irse y a separarse, contagiados, como dicen algunos libros, de las ideas republicanas, las ideas separatistas, las ideas de construcción de una identidad nacional en torno a un proyecto de autodeterminación en clave de república. Muere muy temprano, en 1849, en territorio italiano. En el medio, ¿qué había pasado? Tenemos muy pocos datos para saber quién era y qué hacía Anita Garibaldi antes de convertirse en Garibaldi. Era una muchacha bonita, de larga cabellera oscura, y mucho más que eso no nos saben decir, que al parecer los datos van apareciendo después que ella se transforma en alguien de quien se ocupan los libros, no lo hicieron durante mucho tiempo. Al parecer, con 14 años, su madre, habiéndose quedado viuda, entiende que tiene que casarse y casarse bien y le impone un marido que cree correcto desde el punto de vista económico y familiar, pero que a ella le gustaba muy poco. Ese breve matrimonio con alguien de nombre Manuel es interrumpido por la aparición de Garibaldi.
Los libros dicen escuetamente que se ven mutuamente y que él le dice, serás mía, tienes que ser mía. Y luego todo el cuento, todo el relato en clave de historia, en clave de novela, cuando esa es la forma de aproximación, es siempre un amor inmenso y una aventura de igual tamaño, ¿no? La vida de los dos es una vida en clave de aventura y ella se convierte en la persona que lo acompaña siempre, que lo acompaña en el campo de batalla, que pare sus hijos y que sigue teniendo hijos, se embaraza 5 veces, fallece uno, o sea que a edad adulta llegan 3, y sin embargo ella es aquella mujer capaz de empuñar un arma a la vez que está sosteniendo un niño pequeño con la cadera encima de un caballo, ¿no? Que así se la representa en el monumento que está en Roma. Entonces, ese personaje atípico, no era típico para una mujer tener esa soltura del manejo ni de su vida privada, ni de su propio cuerpo y físico, montar a caballo, soltarse el cabello, parecían todas cosas bastante mal vistas para una sociedad que comenzaba lentamente a mirar hacia Europa, más que antes, desde los nuevos territorios, y a disciplinar, como diría nuestro historiador José Pedro Barrán, disciplinar las formas, los estilos, las maneras de relacionamiento a un modelo mucho más pacato, mucho más burgués, mucho más a tono con las buenas formas que dominaran de alguna forma esa matriz bastante salvaje y pujante, mestiza, profundamente mestiza, que es el origen de los pueblos de América. El momento del romance es probablemente lo que más nos contaron los libros, ¿no? ¿Quién era Garibaldi, ese hombre que aparece como un príncipe de cuento romántico? Bueno, Garibaldi era alguien que ya entonces luchaba y seguiría haciéndolo a lo largo de toda su vida por la unificación de Italia. Aquí peleábamos por las fracturas territoriales y los nacimientos de países independientes, y allá luchaban por lo contrario, unificar el territorio y sobre todo resolver la problemática de aquella especie de franja que atravesaba de un mar hacia el otro, aquella bota, que esa es la forma del país en que se quería convertir el territorio como país único, los estados pontificios. Los estados pontificios eran un trago amargo, una rémora de aquel poder imperial y territorial inmenso que la Iglesia había sabido tener y que había quedado reducida a esa franja territorial entre el Adriático y el Tirreno. Así que él venía de luchar por eso en clave de república, y perseguido por su postura política, perseguido con precios sobre su cabeza, termina en suelo americano. Es un romántico, es un luchador, es un señor de cabellera rubia y enrulada que le pasa los hombros, llega con toda una aureola magnífica, y Anita lo ve y al parecer hace un movimiento especular entre un marido que no le gustaba y la aburría y ese hombre magnífico y distinto que tenía delante. Así que el enamoramiento mutuo y el enlazarse unos con otros es una explicación, primero muy sutil en algunos libros, muy sutil, luego casi vergonzante, durante mucho tiempo era algo de lo que no se hablaba mucho, y que incluso contiene dentro una suerte de figura delictiva, si se me permite la expresión, que es cuando se casan aquí en Montevideo. Se casan en el año 42 y al hacerlo ella aparece como viuda, cuando en realidad hasta el día de hoy no hay una sola constancia en donde quede claro que aquel marido que se había ido a enrolarse en las fuerzas imperiales, mientras que ella y su familia eran mucho más partidarios de los revolucionarios separatistas, por lo tanto de los Farroupilha, aquel marido no se sabe muy bien si murió. Quizás Anita supo que su marido había muerto, pero no queda constancia. Así que se presume que ese casamiento aquí fue una suerte de legalidad bastante difícil de probar.
En todo caso, no existían las fotocopias que se pudieran mandar por fax rápidamente desde Brasil aquí para comprobar que Anita realmente era viuda. El casamiento tuvo lugar. Cuando ella se suma a esa vida aventurera, la aventura es algo que cuando aparecen, insisto, cuando aparecen los libros sobre ella, la aventura está allí presente como un dato muy certero, desde el principio. Él pisa suelo brasileño, su barco tiene una desgracia y él queda varado en tierra, que es cuando la ve. Todos cuentan cómo la ve, ¿no? Todos cuentan que la ve desde el barco, que estaba aburrido jugando con un catalejo y que vio a aquella mujer preciosa y quiso saber quién era. Y alguien se la ubica y se la presenta. Pero luego que ella se relaciona inmediatamente con él, el camino a seguir fue un camino de lucha bélica y durísima desde el principio. Ella lo acompaña y lo primero que tiene que hacer es involucrarse en la guerra. La forma en que se involucra en la guerra de ese hombre es uno de los atractivos y diferencias que hacen de ella una mujer única para Garibaldi, que digamos, como todo buen guerrero, era un mujeriego bastante importante. Las mujeres le gustaban porque le gustaba la vida y la adrenalina. Anita fue única mientras vivió cerca de él. Luego hubo otras mujeres. Solemos asociar una sola mujer al nombre de Garibaldi, pero hubo por lo menos dos más, ¿no? Y hay una Francesca al final de la vida que lo cuida amorosamente ya en épocas de pobreza, vejez, olvido y decadencia total. En esa lucha inmensa llegan a Uruguay. Aquí estábamos en un episodio bastante importante para todo el Río de la Plata, nada más y nada menos que la Guerra Grande. Entonces, entre esos dos bandos que se replicaban en otros dos bandos del lado hoy argentino, había que decidirse, y él rápidamente se decide, por el bando colorado, en términos de historia del Uruguay, y rechaza la postura de Rosas, así que se convierte en un antirrosista, un grupo de apoyo importante, y vive dentro de Montevideo en ese raro cosmopolitismo encerrado que caracterizó a Montevideo durante los años de la Guerra Grande. Digo cosmopolitismo porque en ese Montevideo se hablaba italiano, se hablaba portugués todavía, se hablaba español, se hablaba francés como en París. Las damas de sociedad podían encargarse vestidos con madamas que hacían los cortes perfectos al mejor estilo de París y con catálogo. Aquí se hablaba también inglés. ¿Por qué? Porque las tropas inglesas, las flotas inglesas, la flota francesa, la presencia de la legión italiana que se formaría en torno a Garibaldi le dio a Montevideo una marca de fábrica de cosmopolitismo en torno al puerto y sobre todo de un bando político recién creado que apostaba a la modernización vía seamos lo más parecido a Europa posible, y allí estaba Europa ayudando al sector. Algo que el propio fundador de ese bando, Fructuoso Rivera, terminó de no entender mucho, y por eso en algún momento le dijo, para desconcierto de todos, a su viejo compadre, Lavalleja: mire, vamos a encerrarnos usted y yo en una pieza y vamos a darnos todos los golpes que sean necesarios y a solucionar nuestros problemas porque estos extranjeros se han metido y ahora lo controlan todo, ¿no? Un poco así fue la conversación. En medio de esa guerra que enfrentó a unitarios y federales en suelo argentino, blancos y colorados en suelo uruguayo, la intervención política activa, sobre todo al final, de Brasil, activa y decisiva para el desenlace del conflicto, la intervención inglesa, la intervención francesa, la participación de los italianos, en medio de ese mundo se establecen en Montevideo. Se establecen modestamente en Montevideo y Garibaldi da clases. Garibaldi trabaja como encargado de las reservas de los barcos, una especie de empleado del puerto, hasta que en algún momento se convierte en el jefe de la Marina, lo que será la Marina del pujante gobierno de la defensa, y adquiere un cargo y un lustre político que lleva a que Anita alterne incluso con la primera dama de entonces, que era nada menos que Bernardina Fragoso de Rivera, una mujer que también como ella supo
acompañar a su marido en las lides más difíciles. No hay testimonios de Bernardina tomando las armas, pero sí hay de ella huyendo rápidamente en un caballo con todo un ejército detrás, metiéndose en los conflictos bélicos más sangrientos, opinando sobre la política de su marido, y lo mismo de la mujer de La Valleja, ¿no? También tocaya de Anita, en este caso Anita Monterroso de La Valleja. O sea que las mujeres patricias, como llamamos nosotros, le explico a los extranjeros, a las mujeres de más importancia, de las familias de más porte, que no podemos decir aristocracia porque eran demasiado sencillas, demasiado austeras como para hablar de aristocracia. Tenían sí muchísima tierra, muchísimas cabezas de ganado, pero tenían ese lujo despojado que ustedes pueden ver en nuestros museos, y está por aquí Andrés Aspirós, que no me deja mentir porque él es el dueño de la casa de doña Bernardina. Entonces, ese patriciado también tenía mujeres muy de armas llevar, muy de participar en las guerras de su momento. Sin embargo, Anita no participó como aquella mujer guerrera que ya Garibaldi sabía que era y que la había descubierto en el tramo en el que recorre en Brasil, tramo en el cual ella es prisionera una noche, tiene a su primer hijo en medio del conflicto bélico, huyen con él a caballo, el pequeño Menotti. O sea que ella ya había dado pruebas a su marido de ser una mujer distinta, capaz de acompañarlo en esa suerte de vida de eterna adrenalina que él había elegido. En Montevideo no. En Montevideo ella no lo acompaña en nada, entre otras cosas, porque él se hace más bien cargo de la Marina. El episodio más recordado por todos es la vuelta de Obligado, ¿no? La conquista y la apertura de los ríos, o, para nombrar otro episodio bélico muy connotado, la lucha por Salto, con todo lo que eso implicó. Pero ella ahí no lo acompaña. Para Anita Garibaldi, Montevideo fue el sitio en donde tuvo que ponerse un vestido sencillo, más bien pobretón, pero normal, comportarse como una señora de su casa y ser más la madre de sus hijos que ninguna otra cosa. Fue un periodo de disciplinamiento y de enorme austeridad. Tanta austeridad que en determinado momento hay un documento precioso que nos regala Eduardo Acevedo, como corresponde siempre que uno lo visita, descubre algo, en el que dice que Melchor Pacheco se entera, para su sorpresa, de que en la casa de Garibaldi no se ve luz nunca por las ventanas en la noche. Entonces pregunta qué es lo que pasa y le dicen, bueno, lo que pasa es que le pagamos un sueldo de soldado raso, y a los soldados rasos les corresponde algunos kilos de carne, algunas cosas que van junto con el pobre dinero, pero no van velas. Las velas son para los oficiales. Entonces le mandan de regalo 100 patacones para que compre velas y en la casa de Garibaldi pueda haber luz en la noche. Y Garibaldi devuelve 50 y dice, repartan esos 50 con otras familias que también lo precisan y al igual que nosotros viven muy modestamente. Así que Anita vivió esa vida modesta, casi de enclaustramiento en su casa, sin embargo alternaba con la primera dama, pero no era la Anita del campo abierto, no era la Anita que se bañaba desnuda en los ríos de Brasil, ni que soltaba su pelo con insolencia. Era la Anita del rodete en el pelo, el moño, no sé si la traductora te está traduciendo, ¿sí? Rodete, ¿no hay traducción? ¿Moño? Sí, y los chiñón. Ahí está. Y era la del vestido modestísimo y sencillo. Cuando vuelven a Italia, la manda primero a ella con sus hijos, que ya a esta altura son 3, se les había muerto Rosita, la hija que nace después de Menotti. Cuando vuelven a Italia, para Anita, nacida en Brasil, es todo un descubrimiento, ¿no? Primero llegar a Niza, después recorrer otras ciudades de Italia, conocer a su suegra,
convivir con su suegra. Imaginen la suegra italiana, viendo llegar aquella morocha bien despachada, como dicen aquí en el interior, potente de fuerzas, según algunos autores con la cara, piel gruesa y algo picada de viruela, dicen algunas crónicas. Otros dicen que era bellísima, porque como les decía al principio, cada uno construye la Anita que quiere y necesita ver, con aquella mata de cabello oscuro que solía insolentemente volver a soltarla una y otra vez. Así que suegra y nuera no fueron precisamente un idilio, pero allí había algo nuevo y bueno, que era que Garibaldi volvió a sumarse a la lucha por su viejo ideal de unificación, y allí sí pudo acompañarlo. Entonces volvió la guerrera, volvió la mujer que era capaz de acompañarlo en un campo de batalla, esa que él describe como una Palas Atenea, subida en la borda de un barco, enhiesta, recta, sin tener miedo a nada, no se agachaba ni cuando las bombardas arreciaban, dice él, el marido, y en boca y en pluma de nada menos que de Dumas, que es quien recoge sus manuscritos, sus escritos y los transforma en el primer libro en el que Anita aparece con perfil propio, ¿no? Entonces, allí aparece de vuelta la guerrera, no deja de ser la madre, no deja de ser la mujer joven que se embaraza una y otra vez, y cuando le llega el final, porque convengamos, ese final es nada menos que la lucha contra Pío IX, es la llamada de Pío IX al auxilio por parte de las tropas francesas, las austríacas, las españolas. Es ese estado de guerra inmenso que sacude toda Italia, en donde el grupo al que Garibaldi sigue se radicaliza, llega al asesinato de un personaje clave, Rossi. La violencia es muy grande, peligra todos los estados pontificios, la autoridad del Papa, la figura misma del Papa, y el auxilio militar llega. Entonces derrotan a esos insurrectos que no reconocen rey. Recuerden que en aquella época no había nada peor que hombres sin rey, y no les digo nada si sospechaban que tampoco tenían Dios. Hombres sin rey y sin Dios era el peor insulto que se podía hacer a alguien en aquella época. Entonces esos rebeldes son debidamente perseguidos y aniquilados. En una de esas luchas cae Anita acompañando a Garibaldi, cae muerta en una zona de playa, de arena, por lo cual él no puede ni siquiera enterrarla. Lo sacan del campo de batalla, porque le dicen que si no van a caer todos prisioneros, así que abandona el cuerpo de esa mujer que tenía 28 años y que estaba embarazada de su 5º hijo. Esa es la primera Anita que uno conoce. Básicamente es la de casi todos los libros. Ahora, la primera pregunta que uno puede hacerse es, ¿y cómo construyeron esa Anita? Porque yo revisé ayer 40 libros de mi biblioteca, y en la época nadie la nombra, ni siquiera el bueno de Eduardo Acevedo. No hay una línea, nada. Entre otras cosas porque se sospechaba que capaz que ese marido no había muerto del todo, porque en todo caso, aún estando debidamente muerto en el momento en que se casó con él, en su momento estaba vivo cuando ella lo abandona y se va con ese hombre que aparece como príncipe de cuentos para encantarla. Así que el pecado era bastante grande, y por otra parte los protagonismos de las mujeres eran naturalmente de gran invisibilidad, como para que alguien le diera a Anita el protagonismo de 3 renglones en algunos libros, por lo menos hasta mediados del siglo XX. Cuando Dumas hace su libro, allí sí, pero ¿por qué? Porque es Garibaldi el que al final de su vida, ya viejo, enfermo, derrotado, con mucha pobreza, teniendo que pasar la vergüenza de aceptar la pensión que le da el gobierno italiano, y su orgullo primero le dice que no lo acepta y finalmente sí lo tiene que hacer. Sus hijos están muy endeudados, piden la ayuda económica del padre. En medio de esa decadencia atroz, él acepta todo eso
y entiende que una manera de ayudarlos es escribir sus memorias, escribir algunas novelas. No tienen mayor éxito, algo de dinero quizás hizo con ellas, pero por sobre todas las cosas lo que hizo fue retratar a aquella mujer que fue única en su vida. El primer relator que nos retrata una Anita heroica es el propio Garibaldi, en pluma de Dumas, nada menos, pero es el propio Garibaldi. Y cuando él la elogia, lo que elogia es el lugar que ocupa en el espacio público, que es siempre de dominio masculino, una mujer que irrumpe con una frescura y un desenfado inadmisibles para la época. Anita es masculina en el espacio público, pese a que va con sus redondeces y con su belleza y sus 18 pujantes años. Y es masculina porque es aguerrida, así que el primer elogio es el elogio a la mujer guerrera, y lo hace él. Él pinta a la Palas Atenea, él dice, esta es la madre de mis hijos, y es la compañera, esta es la compañera de batalla, es la compañera de lucha, es el guerrero similar a mí. Recibir datos más domésticos de Anita demoró mucho tiempo, hasta que apareció ya en un mundo muy contemporáneo una nieta y una bisnieta que da algunos detalles un poco más en clave personal, en los cuales sin duda se mezcla la leyenda, la historia oral, la opinión o los recuerdos, muchas veces propios o otras veces, ¿por qué no?, creados por parte de los vecinos. Porque, por ejemplo, la nieta cuenta que Anita perdió el zapato el día que se casaba con su primer marido, Manuel. Y hay una superstición brasileña en torno a perder un zapato en la boda o tener un tropezón la novia, mal augurio. Entonces uno no sabe si es cierto o es algo creado luego, ¿no? Luego da algunos detalles más escabrosos a propósito de ese marido. Y allí aparecen detalles fantásticos, que quizás la maltrataba, que quizás no solamente la había hecho infeliz, sino que quizás hasta podía ser alcohólico. Hasta que, no sé si te pasó a ti, Silvia, en los últimos materiales que encontré, ya se mezcla en este mundo tan mediado por los medios de comunicación, en donde la verdad y la mentira se codean y se entreveran. Ya encontré algunos blogs dedicados a Anita Garibaldi en los que, sin que a nadie le tiemble el pulso y sin que haya un solo documento que lo pruebe, dicen que el marido era alcohólico, la golpeaba y además era gordo. Lo retrataron por completo, ¿no? O sea que terminaron de construir el motivo de la infelicidad. Hay otro dato un poco más escabroso y más valioso también, ¿no? Y es que en aquella primera huida de ella, todavía en suelo brasileño, cuando recién se había sumado al encanto de estar con él, al precio que fuera, ella cae prisionera de las fuerzas que lo persiguen, las fuerzas imperiales, y una noche cae prisionera en un campamento de los enemigos de Garibaldi, del cual hasta el momento solo se decía que ella se había logrado escapar con esa astucia y ese dominio que tenía del entorno, porque era buena jinete, entonces logró escaparse en la noche y logró subirse a un caballo que no se espantó y ella se prendió de las crines. Hasta ese momento ese era el relato. La nieta agrega abuso, y es una palabra de pocas letras y suficiente, o sea que allí habría una historia que le suma a la guerrera la figura del sacrificio. O sea, esta mujer ha pasado por todo para estar al lado de este hombre, ¿no? Entonces lo que nos construyen es una mitad guerrero cual varón en el espacio público y una mitad mujer que paga todos los precios de la femineidad. Los partos, la muerte de uno de sus hijos, el abuso por parte de los enemigos de su marido, el sacrificio de la pobreza, de la modestia en la que se vive pese al alto grado que él tiene. Claro, ya a esta altura y en la superposición de voces que la van retratando, uno ya no sabe muy bien quién es Ana, porque hay algunos que señalan que era una mujer simple, una brasileña
que no sabía leer y escribir, y hay otros que nos dicen, hablaba perfectamente el español, lo aprendió apenas llegó, hablaba el francés porque sonaban las calles de Montevideo, llegó a Italia y hablaba el italiano porque lo hablaba con él, y además en las reuniones se imponía su propia voz y tenía sus opiniones políticas. En lo personal, Silvia, no sé qué te pasó a ti, pero en lo personal me queda la intriga y la noción de que no lo sé. No sé si leía o no leía, si hablaba varios idiomas o no. Sé que se encantaban mutuamente uno con el otro, pero no sé mucho más. Hasta que llegué a para mí, la Anita más contemporánea, la más cercana, hasta que ahora Silvia me acaba de regalar este libro que te felicito, te publicó Einaudi. Eso es una aspiración de cualquier intelectual en el mundo. Así que ahora voy a tener una más, que es la que Silvia escribió. Pero yo me había quedado en esta, que es una novela que escribe Alicia Duhovne Ortiz, se llama Anita cubierta de arena, y es una novela escrita por una argentina que tiene la peculiaridad, que quizás ni siquiera sea original, porque en Argentina el peronismo lo es casi todo, y Facundo, que anda por allí, me dirá si es cierto o no. Ella hace una Anita romántica, también insiste en la guerrera, también insiste en la mujer audaz, pero la trama de esta novela hace una inversión de voces muy peculiar. Comienza con la amante de Mariquita Sáez, la amante de Bolívar, ya muy vieja y con Bolívar ya muerto, aquella mujer espléndida, es así, culta, refinada, que se da cuenta que este guerrero, similar al guerrero con el que ella vivió, amó profundamente a esa mujer por encima de cualquier otra que hubiera podido tener, porque como les dije hoy, tuvo otras después, incluso 2 casamientos, y con la última 3 hijos más. Pero que aquella fue la que le prendó el corazón. Entonces le pide, es una Manuelita Sáenz ya muy vieja, le pide, cuéntame cómo se conocieron. Y en el momento en que lo hace, la novela hace así, gira, y quien empieza a contar no es Garibaldi que le está contando a ella, sino una voz tercera persona, omnisciente, que encarna la voluntad de la mujer. Entonces, es Anita, cual mujer del siglo XX, que cuenta por qué le encantó el italiano. Entonces, era un italiano maravilloso, de ojos claros, con el pelo así, bla, 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 bla. Y cuando cuenta cómo se conocieron, el cotejo entre esa versión primera, Garibaldi con los catalejos, ve a aquella muchacha pulposa, hermosa, de pelo negro, papá quiere conocerla, consigue saber dónde está la casa, la va a ver, le dice, tienes que ser mía. El cuento visto desde Anita es una inversión absoluta. Ella está en el balcón y se da cuenta que él desde el barco la mira. Así que deja caer la blusa y se regodea con el pelo y hace así y se esfuerza por verlo. Y cuando ve que él viene, se queda en el balcón, pero entonces ya no se hace la distraída y lo mira. No solamente lo mira, cuando él llega y le pregunta y le dice, tienes que ser mía, ella no habla mucho, dice él mismo, al parecer, pero ya ha elegido la playa a la que lo lleva. Y cuando la autora deja todo librado a la imaginación, y cualquiera la tiene después de esa introducción, lo que dice es, cuando él pasa aquella tormenta inmensa que fue abrazarla y todo lo demás, ella era, agrega, alguien que se dejaba mirar, desnuda y miraba. No solamente miraba, tocaba, olfateaba. O sea, es una mujer siglo XX, yo diría casi XXI, ¿no? Dueña de su deseo, que no abjura de su deseo, que lo exhibe y que cuando decide
que va a hacer lo que hizo en la vida y rompe todos los cánones, curiosamente no lo hace por una supuesta liberación femenina ni una recuperación de un rol que alguien le niega, sino que lo hace pura y sencillamente porque se ha enamorado hasta los huesos y por ese hombre hace todo. Entonces, Alicia Duhovne Ortiz plantea una guerrera, solo que en clave del siglo XX, XXI, una mujer que todo lo hace por el enamoramiento, y la figura central, tanto como en Dumas, tanto como en las propias memorias de Garibaldi, que cuando la elogia es porque fue mi compañera en la vida, supo seguirme a mí. Anita es siempre la contracara, el rostro jánico, la otra mitad de un juego especular con Garibaldi. Para terminar, porque si no me voy a exceder de tiempo, solo quisiera leerles cómo ella retrata el momento de la muerte de Anita, porque sin duda esa mujer ha sido compuesta a pincelazos múltiples y el del sacrificio y el dolor es parte de la entrega y el heroísmo que conjuga con ese romántico enamoramiento. Se supone que es Garibaldi el que cuenta. Era el 4 de agosto, a las 7 pasadas de la mañana, el día en que muere. Le grité como un loco, la sacudí pidiéndole que me contestara. Había soportado tanto que no podía ser, solo tenía que estar desvanecida, no podía hacer otra cosa. No estaba desvanecida, estaba muerta. Pero los austríacos ya estaban allí. Mi fiel Nino Bonet, que llegó a buscarme, los buenos campesinos que nos habían ayudado, me rogaron que me fuera, me argumentaron que era inútil quedarme a morir con ella, me juraron que la enterrarían con dignidad. Al huir de allí desesperado, dejándola hecha cadáver, fui salvando la vida gracias a otros hombres de bien. Ellos me condujeron al puerto, donde tomé un barco que me trajo al exilio por segunda vez. Antes de embarcarme, supe del fusilamiento de Ciceroaquio, debo estar pronunciándolo mal, embajador, y de su hijo Lorenzo. Ese niño tenía apenas 13 años. Ugo Bassi también fue fusilado por obra del brigadier Sereni, al que él había salvado en Casanatico. Un periódico de la región, donde ella había muerto, llegó hasta mis manos poco antes del embarque. Figuraba en primer plano una horrible noticia. Una niña, caminando por la playa, había encontrado un brazo saliendo de la arena. Estaba comido por los perros. Cuando llegó la policía, casi no tuvo que cavar para lograr desenterrar el cuerpo de una mujer. Era Anita. Los campesinos la habían enterrado apenas bajo un poco de tierra arenosa. Se arriesgaron por nosotros y no los culpo, pero la habían enterrado a la ligera. El hallazgo macabro le sirvió al enemigo, dice Garibaldi, para acusarme de haber estrangulado a mi esposa. También dijeron que era hebrea. El cura de Mandrioli decidió, sin embargo, llevarla a su iglesia. La envolvió en una esterilla hecha de cañas del pantano y le dio sepultura en el cementerio parroquial. Cuando vuelva, la llevaré a Niza para que descanse junto al cuerpo de nuestra pequeña hija, Rosita. Fue el primero de 7 entierros que tuvo Anita. 7. Y fue el preludio de un mito que no paró de crecer hasta que hoy hay por todas partes, fundamentalmente en Italia y en Brasil, también aquí en Uruguay, calles, puentes, avenidas, bustos. Y esa estatua hermosa de Roma que muestra a una mujer de pelo suelto con un niño en la falda, sosteniendo con la misma mano al niño y las bridas del caballo, y en la otra un rifle. Un mito, porque parece que son los que mejor perviven en la historia. Pero sin duda una mujer que desde la vida real alimentó todas esas coordenadas y esas construcciones y que por lo menos en lo personal no deja nunca de despertarme admiración. Ni les digo eso de que se llama igual que yo igual que ella, ¿no? Hay días en que me siento el otro señor Klein. Dios me proteja. Muchas gracias.